Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Presenta Bienestar. Y como todos los jueves estamos dando inicio a esta hora a nuestro segmento Bienestar y queremos hablar en esta oportunidad de la temporada de nieve, de las recomendaciones, las medidas de seguridad, también de los implementos, la indumentaria que nos debe acompañar en este deporte tan esperado, sobre todo en esta época del año. Todos los consejos los vamos a conversar a esta hora de la mañana con Marcelo Zajuria. Él es médico deportólogo de Clínica CLR, que es la Clínica de Recuperación de Lesiones. Doctor Zajuria, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Bienestar. Buenos días, José Miguel. Muchas gracias. Doctor, lo primero que quisiera preguntarle, ¿cuáles son las principales preocupaciones que surgen en torno a las personas que van a practicar por primera vez deportes en la nieve y cuáles son las principales recomendaciones? Le hago dos preguntas en una. Bueno, siempre nos preocupamos de las lesiones o heridas que puedan tener las personas o lesionarse alguna zona, no solo desde el punto de vista traumatológico, sino que también la piel. La piel y los ojos es como importante, son las zonas más expuestas, y si la gente no está acostumbrada a la nieve o las primeras veces, tiene que ponerse protector solar, tiene que usar lentes con muy buena protección para los rayos ultravioleta, y de ahí viene todo el tema con las lesiones del aparato locomotor. ¿Ya? Las caídas, las torsiones y los giros provocan muchas lesiones en la nieve. Recibimos bastantes pacientes en estas temporadas, en especial por traumatismos directos en la caída y lesiones de rodilla por movimientos que tienen que ver con los giros y con la extremidad inferior fija, el pie fijo, los tobillos fijos, en las botas y en el esquí. Claro, usted nos hablaba de los accidentes que eventualmente se pueden generar y para evitar esos accidentes, doctor, ¿es necesaria una preparación física previa antes de ir a la nieve, antes de iniciar un camino en este deporte, sobre todo en esta época del año? Sí, siempre recomendamos y la gente a veces como que cree que lo decimos más, pero es verdad que funciona mucho el calentamiento previo. Ya. Ojalá las personas que estén... la gente más joven habitualmente está entrenada o está entrenando durante el año. Eso es bueno, tiene una buena adaptación física, pero hay personas que esperan la temporada de nieve y no hacen nada y entran bruscamente a una pista en frío, con poca elongación, con poco calentamiento previo, tienen más posibilidades de lesionarse. Entonces, siempre se recomienda hacer un calentamiento previo y ojalá que estén haciendo alguna actividad física previa o antes de la temporada. Claro, que no tengan una vida completamente sedentaria. Un buen equipamiento, como nos Exacto. decía el doctor, es clave. Y voy a agregar otro consejo y tiene que ver con la hidratación, independiente de la época del año. Y aunque no exista esa sensación de sed tan grande que sentimos en el verano con las altas temperaturas, es clave mantenerse hidratado para hacer deportes en la nieve. ¿Cuáles son los típicos accidentes, doctor? Vamos a eso. Mira, desde los traumatismos por caída de la extremidad superior, ya que ahí tenemos lesiones, fracturas de muñeca o del hombro, Ujú. como la clavícula, por ejemplo. Hay una lesión muy típica de la mano, que es el enganche con el bastón o con la correa del Ah, bastón del dedo pulgar, que abre el pulgar, y eso lesiona un ligamento que de hecho se llama el pulgar del esquiador. Y algunos pacientes, al romperse un ligamento bien específico en el pulgar, quedan con el pulgar muy inestable, con poca fuerza de prensión y tienen que operarse. Y probablemente la lesión o la zona reina de esto son las lesiones de rodilla. Me toca operar muchos pacientes de ligamento cruzado anterior con accidentes en nieve por giros o movimientos bruscos de la rodilla que abre en posiciones anormales la rodilla, va a provocar lesiones de ligamentos o meniscos, y ahí están las lesiones del ligamento cruzado anterior, e incluso cuando son muy violentas, esta apertura de la rodilla hacia afuera o hacia adentro, eh, cuando el hueso es más débil o es muy claro. violento, no solo abre los ligamentos, sino que hace que choquen dos huesos uno contra otro y provocan fracturas. Y la fractura típica es de la tibia, que se llama una zona que se llama fractura de platillos tibiales. Ya. Entonces, dentro de los más comunes a los que hacemos rodilla, nos toca o lesiones del ligamento cruzado anterior, o esguinces grado 1 o 2,
o fracturas de platillos tibiales. Mire, y como consolidado, doctor, de lo que usted respondía, tengo datos de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte que dice que el 81% de los esquiadores ha sufrido alguna vez algún tipo de lesión relacionada con esta práctica. Las fracturas representan el 20% de las lesiones y la rodilla concentra el 47% de las lesiones en esta época del año a quienes practican deportes en la nieve. ¿Por qué es más probable, doctor, y aquí le hago una pregunta para que lo analicemos, ¿por qué es más probable que un accidente en la nieve se registre ya casi finalizando el día, al final de la jornada? Bueno, de hecho, es lo típico de varios deportes. También se habla mucho de los deportes de montaña, cuando dicen es más peligrosa la bajada que la subida. A veces el Claro, agotamiento, el final del día. la El tema fatiga. que tú comentaste, la hidratación. Uno cree que dice, no, hace frío, ¿por qué voy a tomar agua o líquido? O me siento bien, abrigado, cubierto con los trajes, pero muchos pacientes pueden estar deshidratados al final de la jornada, pueden estar más agotados y eso da más facilidad, dentro de este relajo, más facilidad a que se caigan. Entiendo. ¿Y alguna recomendación que usted nos pudiese entregar a esta hora, doctor, como especialista, para ejercer primeros auxilios si es que debo ayudar a alguien? Mira, los primeros auxilios, siempre hay que descartar la parte más grave. Ya tenemos un ABC en medicina, y el ABC, la parte más grave, que es lo vital, el A es la vía aérea, o sea, preocuparse de que el paciente o la persona esté respirando. Porque Ujú. si tenemos una fractura o hay un sangramiento y nos preocupamos de eso, solamente de eso, pero vemos que la persona, por ejemplo, tuvo un golpe en la cabeza y no está respirando, hay que entrar en esas medidas primero, que la persona tenga una vía aérea permeable, que esté respirando, y después pasamos a las otras partes. Y ahí el tema del transporte o el traslado adecuado es bien importante, y una de las medidas de seguridad antes de ir a atender al paciente es pedir ayuda. Si uno está solo, a veces puede tener ciertos errores o complicarse solo. Entonces, dentro de los pasos de muchas medidas de emergencia está preocuparse de este ABC, y se parte por una muy buena vía aérea, y después preocuparse por otros temas, y después ir a pedir ayuda. Y cuando piden ayuda ya Claro. actuamos sobre los temas específicos que el paciente va a tener. Ya, doctor, y quisiera también agregarle la última pregunta en este bloque de bienestar. Hemos conversado con el doctor Sajuria de Clínica CRL. ¿Alguna señal de nuestro cuerpo que nos indique que una determinada caída está más complicada, comillas, de lo habitual y que requiere inmediatamente atención médica? ¿Alguna señal a la que tenemos que estar atentos? Bueno, nosotros lo llamamos técnicamente como impotencia funcional, pero es, por ejemplo, si tiene la extremidad inferior, la rodilla, alguna parte, el paciente pisa y no puede caminar o no puede pararse en un pie, probablemente es grave. Si no puede movilizar bien el hombro o levantar algo, también puede ser grave. Perfecto. También la deformidad, ¿ya? Si tú Mm, tienes la clavícula, por ejemplo, que hay bastantes golpes, si notas que se mueve o se hunde al tocar el hueso, podría haber una deformidad. Si las rodillas quedaron desviadas, también puede ser una lesión grave. Y lo otro se llama como un dolor exquisito, o un dolor donde tú pones un punto, un dedo en una zona muy específica de un hueso y te duele intensamente. Tenemos que pensar si hay o no hay una fractura en ese punto. perfecto. Clarísima la explicación del doctor Marcelo Sajuria, médico deportólogo de Clínica CLR, que es la Clínica de Recuperación de Lesiones. Le agradezco que haya sido parte en este día jueves de nuestro segmento Bienestar. Doctor Sajuria, buen día jueves. Muchas gracias y buen día para ti. Gracias. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Presentó Bienestar.